Chari, lo sé, te estás riendo, Chari. Hola, Esther, hola, Tania, Clariris, Verónica. Miren, aquí somos todas chicas, qué brutal. Pues miren, chicas, hoy me van a estar viendo a mí. Yo voy a, cuando me toque leer, ¿verdad? La porción bíblica, les voy a compartir la pantalla. Pero hoy yo creo que vamos a escuchar algo que, ay, Dios mío, que mucho yo lloré escribiendo este mensaje, así que yo espero poderme contener cuando se los esté compartiendo. Y el tema o el título de el mensaje es El miedo llegó, ¿qué hago? O sea, ¿cómo aguantamos presión cuando el miedo llega? Y bueno, pues yo voy a estar compartiéndoles este mensaje, pero antes me gustaría saber cuántas de ustedes pudiesen escribir en el chat si ustedes alguna vez se han montado en algún bote o se han montado en alguna lancha y de momento ha llegado alguna tormenta o algún tiempo malo. Chari dice que sí, que se ha montado en el bote. Y ayer nosotros estábamos compartiendo con unos nuevos amigos que de hecho ellos están fundando una iglesia en Fajardo. Llevan 2 años reuniéndose en su casa y ellos están predicándole a marineros. O sea, una cosa increíble. Y recuerdo que ayer mismo nos estaban contando acerca de una vez en donde él tuvo que llevar a unas personas a una islita y luego esa persona que es adinerada tomó un vuelo y se fue de la isla y los dejó a ellos en medio del revolú, en la tempestad, tenían que regresar a San John, era a San Something, una de las islitas, y de ahí a República Dominicana y de ahí a Puerto Rico, o sea, un revolú así y yo decía, wow, qué brutal. Y hoy ese es el tema, es el miedo llegó, ¿qué hago? Entonces me gustaría que ustedes sepan que, o que recordemos que hay cosas que nosotros aprendemos a aguantar, a soportar. Por ejemplo, la presión del día a día, la presión en el trabajo, si estamos en la universidad o en la escuela, la presión de tener que entregar trabajos, de hacer tesis, de hacer diferentes tipos de trabajo que están cuesta arriba, de leer ciertas páginas. Ah, te tienes que leer 200 páginas de un día para otro y es como que, espérate, pero ¿y qué es esto? Esta presión yo no la pensaba ni la veía venir. Las cuentas, la incertidumbre, las pérdidas, los diagnósticos, las despedidas. Y en medio de todo eso hay una cosa que yo necesito que ustedes entiendan que cuando entra en nuestra vida y tiene que ver con el título de hoy, cambia el clima completo de tu alma. Y esa cosa es el miedo. Entonces, por eso es que yo, ¿verdad? Titulé este tema, Llegó el miedo, ¿qué hago? Porque el miedo no es solamente una emoción, el miedo es algo que reorganiza nuestras decisiones, el miedo es algo que cambia nuestros caminos. El miedo es algo que redefine lo que creemos posible y que muchas veces impide que nosotras y nosotros podamos hacer nuestros sueños una realidad porque hemos estado permitiendo que ese miedo se haga cargo y gobierne toda nuestra vida. So, yo no estoy diciendo aquí que el miedo se te va a ir de la noche a la mañana, que el miedo es malo. Yo no estoy diciendo nada de eso, ¿ok? Yo lo que estoy diciendo es que cuando el miedo llega a nuestra vida y ese miedo quiere gobernar nuestra vida, pues hace que nosotros no podamos vivir una vida plena. Así que yo quisiera que ustedes se hagan esta pregunta. Y no es ¿qué tormenta llegó a mi vida? No es qué tormenta llegó a tu vida. La pregunta sería más bien, ¿qué le está haciendo esa tormenta a quien tú eres por dentro, a tu vida? ¿Qué está causando esa tormenta en tu vida? Entonces, yo quiero dejarte saber que la fe en Cristo no va a negar la tormenta. Yo no te vengo a decir aquí que la tormenta no va a venir, que el miedo no va a llegar. Eso te lo pueden decir muchos speakers motivacionales, pero yo no vengo a hablarte de eso ni te lo voy a decir tampoco porque va a llegar el miedo, van a llegar las tormentas,
Hoy yo quiero traerte esperanza en medio de las tormentas. Y esa esperanza la vamos a leer hoy en Marcos 4 del 39 al 41. Saludos, Alfredo. Hola. Les voy a compartir Marcos 4 del 39 al 41. Permítame un momentito para compartirles la pantalla, que es donde mismo estábamos escuchando la canción de hoy. Y vamos a leer, denme un momentito, ¿ok? Mírenlo aquí, en la nueva traducción viviente, vamos a leer Marcos 4 del 39 al 41, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y hoy yo vengo a poder agarrar este paisaje y este pasaje y que nosotros podamos entender qué rayos era lo que quiso decir Jesús acerca de el miedo, acerca de la fe, etcétera. Lo primero que quiero que sepan es que el Evangelio de Marcos no se escribe desde la neutralidad, gente linda. La mayoría de los estudiosos dicen que este Evangelio de Marcos se escribió en un contexto de presión del Imperio Romano, donde la comunidad cristiana vivía en persecución y amenaza constante. Y esto se ve bien marcado en el Evangelio de Marcos. Obviamente lo vemos marcado en todo lo que está pasando en los evangelios, lo vemos marcado en hechos, pero en este evangelio en específico se ve bien marcado porque esto que yo les acabo de leer, específicamente hablando de lo que Jesús está diciendo aquí, ocurre porque Roma no solamente gobernaba con armas, Roma gobernaba con algo más. Cualquier parecido a nuestra actualidad es pura coincidencia. Roma gobernaba a través del miedo. Le metía miedo a la gente para poder lograr sus objetivos. Así que sus habitantes en estos tiempos tenían miedo de perder la tierra que era de ellos, miedo de hablar sin ser señalados, sin ser juzgados, sin tener represalia, miedo a ser señalados, miedo a desaparecer. Vuelvo y repito, cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia nada, es que los ciclos se siguen repitiendo y al día de hoy, tanto en Puerto Rico como en diferentes partes del mundo, seguimos viendo cómo ese miedo es lo que hace más fácil de controlar a un pueblo que la esperanza. Por lo tanto, el miedo es una herramienta del imperio, en este caso de lo que estamos leyendo. Y por eso es que este texto es tan explosivo, porque Jesús no le está preguntando a sus discípulos, gente linda, por el viento. O sea, Jesús le está preguntando por el miedo. Él les dice: ¿por qué tienen miedo? Y yo quiero que ustedes sepan que el reino de Dios no solo confronta lo espiritual invisible, sino que también confronta sistemas que se alimentan del miedo humano. Y eso es bien importante saberlo porque tanto en los tiempos de Jesús como en la actualidad hay sistemas, hay poderes en este mundo que se alimentan del miedo humano. Entonces, algo que quiero que sepan es que la salvación de Dios no es algo abstracto. La salvación de Dios es la liberación completa de todo lo que nos deshumaniza como seres humanos, de todo lo que deshumaniza la historia. O sea que nosotros necesitamos saber que Dios entra en la historia del ser humano para liberar al ser humano de aquello que los oprime. Y en este tiempo, esto que acabamos de leer, el miedo, era algo que estaba oprimiendo a los discípulos de Jesús.
una de las cárceles más eficaces por la eternidad, que no tiene barrotes como los que vemos en las cárceles, se llama miedo. Entonces, yo quiero darles un poquito de contexto de esto que estaba pasando en la barca, porque Jesús, previo a estos versículos que leímos, estaba en la barca, los discípulos también estaban en la barca, pero ¿qué pasó? Se levantó una tormenta mientras Jesús estaba dormido. Y los discípulos comenzaron a interpretar ese silencio, ¿verdad? El que Jesús estuviese dormido como ausencia, de que Jesús no estaba en medio de ellos. O sea, que ellos estaban interpretando esa calma como un abandono. Y luego dicen algo en el versículo 38 que no leímos, lo voy a buscar para que lo vean conmigo. Dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, cuando yo leí esto, yo decía, Dios mío. En otras versiones decía, no te importa que perezcamos. Voy a buscar aquí del 38 al 41 para que puedan ver el 38. Miren esto. 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Otras versiones no dicen eso. Lo dicen de otra forma. Los discípulos lo despertaron, maestro. ¿No te importa que nos ahoguemos? Dice ahí que gritaron, o sea, ellos estaban desesperados porque él estaba dormido. Ellos no podían entender que él estaba en medio de ellos, aún él estando allí. O sea, ellos decían, él está dormido, pues él nos abandonó. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que esa pregunta que ellos hicieron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Eso no era una pregunta sobre el clima, era una crisis de confianza que ellos estaban teniendo allí, en ese mismo momento. Y muchas crisis, esto me lleva, ¿verdad?, a pensar que muchas crisis no empiezan desde afuera, empiezan en cómo interpretamos lo que estamos viviendo por dentro. En el mundo bíblico, el mar no es una recreación como hoy en día, de que, ay, vámonos a dar una vuelta y vámonos en el bote, los que pueden, ¿verdad? Los que tienen bote o los que pueden hacer eso. En el mundo bíblico, en los tiempos de Jesús, el mar era una amenaza. El mar representa lo incontrolable, es lo que el ser humano no puede dominar, es símbolo de caos. Y por eso cuando Marcos dice que Jesús reprende el mar, no está narrando un milagro natural, sino que está haciendo una afirmación teológica. Y lo que está diciendo es, Jesús tiene la autoridad sobre el caos. Jesús no solo calma el clima, Jesús está reorganizando la realidad. Pero antes de calmar el mar, Jesús confronta el miedo de sus discípulos y vamos a ir ahora al griego, vamos a ir al original, porque Jesús no está diciendo que no deben sentir miedo. Él está dejándoles saber que una tormenta externa puede hundir la barca, pero una tormenta interna, dependiendo de donde ellos tienen su fe puesta, puede hundirlos a ellos y hundir una generación entera. Cuando Jesús está diciendo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? O sea, yo leía esto y por encima, pues uno puede pensar, diantre, pero es que está juzgándolo como si ellos no pudiesen tener miedo. O ellos les está diciendo a ellos, mira, pues ustedes no tienen fe porque están asustados. O sea, yo me pongo a pensar eso ahora y yo digo, bueno, pues yo me asusto por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, Carlos, para que tengan una idea, odia las machinas, odia Dios mío, todo lo que es una montaña rusa, que él tiene que despegar los pies de la tierra y montarse en eso, Carlos, eso le tiene miedo. Pero eso no es lo que pasaba en el griego, ¿ok? En el griego, la palabra miedo, si se lo voy a poner en el chat, significa deilos, que no es un miedo común, no es un susto, como el susto que le da a Carlos al montarse en una montaña rusa. Deilos es una cobardía que paraliza, es un miedo que reduce la acción y es temor que desconecta la identidad.
Alfredo dice, me apunto con Carlos. Carlos no está solo, papi. Eso Tenemos a Alfredo que no le gustan las montañas rusas. Entonces Jesús no está preguntando, ¿se asustaron? O sea, ¿qué cobardes ustedes son? No, no, no. Jesús está confrontando, le está diciendo, ¿por qué permitieron que el miedo les quite su identidad de discípulos? Eso es lo que Jesús les está diciendo ahí. Y la palabra fe significa pistis, que no es solo creer mentalmente, es confianza activa, es fidelidad en movimiento y es permanecer leal en la incertidumbre, es actuar como si la presencia de Jesús es suficiente en medio de la tormenta o de el caos. O sea, que Jesús no está diciendo, ustedes no creen en mí. Jesús está diciendo, ¿dónde quedó tu confianza práctica en mí en medio de esto que tú estás viviendo? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Jesús no está preguntando por qué hay una tormenta. Él no está preguntando, ay, ¿por qué hay un montón de ventolera aquí? Cuando abrió los ojos, él sabía que eso estaba pasando. Jesús está preguntando por qué dejaron que el Deilos gobierne su interior. O sea, el problema no era el agua, no era el viento, era la interpretación del agua. El miedo les hizo olvidar a esta gente quién estaba en la barca, aunque estuviese dormido. Y eso sigue pasando hoy. El miedo nos hace olvidar quién nos llamó. El miedo nos hace olvidar quién nos sostiene. El miedo nos hace olvidar quién camina con nosotros. El miedo nos hace olvidar cómo nosotros vivimos como si Cristo no estuviese presente. O sea, nos hace vivir como si Cristo no fuese parte de nuestra vida. Y en Puerto Rico y en el Caribe, chicas y chicos, estamos acostumbrados a esto. O sea, estamos acostumbrados a lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Conocemos demasiadas tormentas. Sabemos lo que es perder un techo en medio de los huracanes que pasan por aquí sin ton ni son. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan a Hugo, pero ella era bien pequeñita cuando Hugo. Y yo recuerdo a Hugo. Yo recuerdo a mi mamá estar sacando agua y agua y agua y agua y agua de la casa y poniendo toallas por todos lados. O sea, nosotros somos un punto que estamos en el Caribe en donde anuncian huracán y ya nosotros después de Hugo, de George, de María, yo me lo sé todo, yo se los puedo nombrar. ¿Por qué? Porque cuando anuncian un huracán, usualmente por la localización donde estamos, entramos como que en un pánico, ¿verdad? Debido a lo que ya hemos visto que hacen esos huracanes. Nosotros sabemos lo que es perder la luz a cada rato, el agua a cada rato, la estabilidad. Sabemos lo que es reconstruir este archipiélago una y otra vez desde cero. Sabemos lo que es ver partir a los nuestros hacia afuera, a diferentes lugares. También sabemos lo que es vivir tormentas mucho más profundas, como lo que es el colonialismo, la dependencia, la desigualdad, hasta el racismo. Hay personas que no nos consideran dignos de X o Y, Z cosa por ser boricua, por ser puertorriqueño. Sabemos lo que son decisiones que han tomado por nosotros, aunque nosotros no hemos estado de acuerdo con esas decisiones. O sea, todo lo que nosotros vivimos como país, como archipiélago, gente, no afecta solamente la infraestructura, afecta nuestra imaginación. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, porque si nosotros no podemos captar que el miedo de todo lo que estamos viviendo afecta nuestra salud mental, nunca vamos a buscar la ayuda que necesitamos. Nosotros necesitamos a Jesús, pero necesitamos a un buen terapista, a un buen profesional de la salud mental para poder lidiar con todo lo que vivimos en este país. Y estoy deteniéndome aquí porque el miedo muchas veces
nos enseña a dudar de nosotros mismos, a pensar en pequeño cuando pudiésemos estar pensando en sueños grandes del tamaño de Dios, a vivir, a sobrevivir en lugar de vivir en plenitud. Y con todo esto viene a mi mente esta pregunta que yo creo que es urgente que nos las hagamos y es, ¿qué ha producido el miedo dentro de nosotros? ¿Qué ha producido el miedo dentro de ti que hoy en día a lo mejor tú estás paralizada o estás paralizado sin poderte mover hacia adelante? Cuando el miedo es quien toma el timón y Jesús no es el que está con ese timón de tu barca, dejamos de crear, dejamos de arriesgarnos, dejamos de denunciar lo que está mal, dejamos de imaginar. O sea, el miedo siempre intenta escribir el final antes de tiempo, pero el miedo no es el autor de tu vida, no es el autor de mi vida, no es el autor de nuestra vida. Cristo sí. Porque cuando nosotros entendemos que Cristo está preguntando, ¿por qué tienen miedo? ¿Ok? Él mismo había tomado esa autoridad interna y hoy el Espíritu Santo de Dios quizás nos está confrontando con esto porque el miedo pudiese estar tocando a la puerta de tu vida, pero no va a poder gobernar tu vida si tú no se lo permites. Cristo sí puede gobernar tu vida si tú se lo permites. Entonces, Jesús no está hablando aquí de fe intelectual, ¿verdad? En esta frase de que no tienen fe, o sea, todavía no tienen fe. Él lo que está hablando es de una fe viva, de una fe que camina, una fe que obedece, una fe que construye, una fe que permanece. La fe bíblica nunca fue pasiva, gente. Abraham caminó sin mapa. Moisés confrontó imperios. María dijo que sí sin saber a lo que se estaba enfrentando. Jesús caminó hacia la cruz. Y por eso esta pregunta de Jesús no es una acusación, no es como que ¿por qué todavía no tienes fe o todavía no tienes fe? No es una acusación, es una invitación. Jesús lo que está diciendo es todavía no tienen pistis. Y de, ¿verdad? De acuerdo al sinónimo que ya les di, él lo que les está diciendo es, todavía no viven desde la confianza en mí. Todavía no vives así. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos está llamando a arrepentirnos, no solo de lo visible, sino de haber permitido que el Deilos gobierne más que la pistis. O sea, arrepentirnos de haber llamado prudencia a la parálisis que ese miedo nos ha creado en nuestra vida. Arrepentirnos de haber llamado realismo a la incredulidad que ese miedo ha causado en nuestra vida. Arrepentirnos de haber enterrado sueños antes de intentarlos porque el miedo nos los trató de arrebatar de nuestra vida. El miedo, repito, lo dije ahorita, el miedo siempre quiere cerrar la historia temprano, pero Jesús en esta historia nos recuerda que Dios no ha terminado. Así que yo los invito a que nosotros podamos recordar que el problema no es la tormenta, el problema es quién interpretó la tormenta. Mientras los discípulos veían las olas, Cristo seguía en la barca. Mientras ellos sentían el viento y sentían miedo, Cristo seguía presente. Mientras ellos temían al futuro, nos vamos a matar, nos vamos a ahogar aquí y este hombre está ahí durmiendo. Cristo ya estaba en medio de ellos. O sea que Él hoy nos está diciendo, no permitan que el miedo tenga la última palabra. La historia, esta corta historia que leímos hoy, termina con calma, pero el milagro no es solo el mar quieto. El milagro es saber que, número uno, Cristo tiene autoridad sobre el caos y eso lo cambia todo.
Y número dos, si Cristo está en la barca, la tormenta no es el final. La tormenta quizás es un tránsito, es un camino, es aprendizaje, es la forma de pasar de un lado a otro, es lo que nos hace buscar ayuda profesional. La tormenta no llegó para quedarse. El miedo, o sea, el Deilos, va a llegar, pero no debe gobernarnos. Y cuando ese miedo nos está gobernando, es momento de buscar ayuda profesional. Yo creo en Cristo, yo creo en la terapia. Si tú hoy estás viviendo un miedo que te está gobernando y no te está permitiendo salir adelante, si la fe, si la pistis que tienes hoy no te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto no es ausencia de tormenta, es que yo necesito confiar en la presencia de Cristo en medio de la tormenta, necesitas buscar ayuda. Yo solo espero, ¿verdad? Que nosotros salgamos de aquí hoy no como sobrevivientes de una tormenta, sino como gente que vuelve a confiar en Cristo, en ese Cristo que está en medio de la tormenta. Así que yo les invito a que confiemos para construir, para levantar, para sanar, para transformar y que recordemos que Cristo, ese Cristo que duerme en la barca, también despierta para hablar al viento y cuando Él habla, el caos obedece como lo que acabamos de aprender hoy. Así que oramos y luego de eso, Carlos nos hace la cena del Señor y nos vamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por recordarnos que la tormenta no es el final, gracias por dejarnos saber que en medio de la tormenta, aunque pensemos que tú estés dormido, tú estás allí en medio nuestro. Yo te pido, Señor, que si alguien está pasando aquí una tormenta, Padre amado, que se está preguntando, Señor Jesús, cuándo esto va a terminar, que tú vayas, que tú le abraces, que tú lo confortes, que tú le dejes saber que no es el final. Yo te pido, Señor, que a nosotros, tu iglesia, nos ayudes a poder identificar cuando alguien está pasando por una tormenta, para poder brindarles las herramientas o referirles esas herramientas que ellos necesitan para que puedan salir de esa tormenta. Yo te pido, Señor, que en medio de la tormenta nosotros podamos verte a ti cara a cara, ahí, aunque estés tirado encima de una almohada durmiendo, que simplemente el saber que tú estás allí en medio de la tormenta nos dé paz, nos dé alegría, nos dé gozo y nos deje saber que más adelante, aunque no podamos ver cuándo se va esa nube negra de frente de nosotros, que más adelante vamos a ver el sol, que vamos a ver el arco iris. Señor Jesús, que nosotros vamos a salir de lo que sea que estemos viviendo, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos perdón porque todos los días cometemos errores, todos los días pecamos contra ti, con falta de amor, con falta de compasión hacia nosotros mismos, Señor, y a veces hacia otras personas. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, besito, le paso a Carlos. Gracias por ese mensaje, Sari. Ahora vamos a celebrar la Cena del Señor. Les invito a que busquen, ¿verdad?, los elementos que tengan a la mano en sus hogares, en donde sea que estén. Yo y Sari tenemos los nuestros por aquí. Voy a leer para ustedes de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y hoy tú y yo podemos comer del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con paz, con seguridad, con tranquilidad, porque en medio de las tribulaciones, de las tormentas que enfrentamos en este mundo, el Señor está en medio de ellas para librarnos, para acompañarnos, para llevarnos a puerto seguro, para llevarnos a la presencia del Señor. Comemos del pan.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice el versículo 25. De la misma manera también, perdón, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y hoy podemos beber de la copa del Señor con agradecimiento, con paz, con confianza, porque ha sido a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que la tormenta de este mundo, de las aflicciones de este mundo, que las tormentas, que el caos que vivimos en este mundo ha sido derrotado una vez y para siempre. Y en nuestro Señor Jesucristo podemos vivir con confianza y con plenitud en la presencia de Dios. Bebemos la copa. Gracias, Señor. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias porque nos permites sentarnos a tu mesa, gracias porque has extendido una invitación para mis hermanos y hermanas y esa invitación ha llegado hasta nosotros. Gracias porque nos das el privilegio de poder sentarnos a tu mesa y poder vivir en paz y en comunión, en armonía contigo, con nuestros prójimos, Señor, y con tu creación. Te pedimos, Padre, que esta misma gracia que hemos recibido de ti, aquellas personas que viven sin fe y sin esperanza, aquellas personas que viven enfrentando tormenta tras tormenta, viviendo en la tormenta de este sistema, de este mundo, del pecado, de la muerte, Señor, que puedan encontrarte, que tú puedas llegar a su barca, Señor, y puedas traer paz, que puedas calmar los vientos, Señor, que puedas traer sanidad, que puedas traer alivio, que puedas traer paz, reconciliación, armonía, justicia, misericordia, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos discípulos tuyos y a llevar, Señor, este mensaje que nos ha cambiado la vida, este mensaje que ha cambiado el mundo. Te pedimos, Padre, que nos hagas mejores seres humanos, que nos hagas cada día más y más como tú. Y que aún en medio de las tormentas y dificultades que pasemos, Señor, siempre recordemos que esa confianza activa, que ese pistis, Señor, que nos permite vivir agarrados y agarradas de tu manto. Te doy gracias por cada hermano y hermana aquí presente, gracias por aquellos también que no se pudieron conectar. Te pido que los bendigas, que les cuides, que les protejas, Señor, que esta semana sea una semana de bendición para ellos y para ellas, que en medio de todos los desafíos, de las cosas buenas y no tan buenas que enfrentemos todos los días durante esta semana, Señor, que estés con cada uno de mis hermanos y hermanas. Te damos gracias por todo, Padre, y te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene, si Dios así lo permite y nos da vida. La semana que viene vamos a estar en la playa, ya de vuelta en Playa Fortuna, Dios mediante. El domingo que viene es domingo de Padres, si no me equivoco. Sí. Así que nada, estaremos por allí, llevaremos una picadera, algunas cositas para compartir. Así que sin más, les enviamos un fuerte abrazo, que el Señor me los bendiga a todos y a todas, que tengan bueno, de lo que queda de fin de semana y que tengan buena semana. Los Bye. amo. Un abrazo.